Gracias, presidente. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenida, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, maestra Rosario Piedra Ibarra. Vivimos una prolongada crisis de derechos humanos que se caracteriza por altos niveles de violencias de diversos tipos. Por supuesto, las causas estructurales e históricas son diversas. La acumulación de los casos de violaciones a los derechos humanos requieren de una relación permanente de colaboración, de crítica y de diálogo entre las diversas instituciones, como lo es la presente sesión. En este sentido, presidenta, quisiera recordar que hace un año, cuando usted acudió al Pleno de la Comisión Permanente para, como hoy, presentar su informe de actividades, colocamos en esta tribuna el caso de nuestro compañero José Manuel del Río, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, que fue injustamente detenido y encarcelado en Veracruz. La CNDH atendió oportunamente este llamado y emitió una recomendación sobre el caso de José Manuel, que, como sabemos, no agradó a las autoridades del Estado de Veracruz, que la rechazaron en un acto que puso en entredicho su compromiso de ese gobierno a sus obligaciones constitucionales y convencionales. Afortunadamente, la recomendación 59/2022 reconoció múltiples irregularidades que afectaron los derechos básicos de José Manuel, por lo que fue clave en su posterior liberación. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano le reconoce, maestra Rosario Piedra, por esa intervención concreta que consideramos fue oportuna e imparcial. Los desafíos que enfrenta el Estado en diversas materias han crecido en los últimos años y son más visibles porque los derechos reconocidos, en especial desde la reforma constitucional del 2011, son cada vez más conocidos y exigidos por personas y colectivos. Una ciudadanía más informada y participativa ha sido clave para consolidar el régimen de derechos humanos y enfrentar cualquier intento de regresión. La situación es alarmante. Se ha arrebatado la vida de más de 132,000 personas. Tenemos a miles de familias recorriendo el país en busca de aproximadamente 100,000 personas desaparecidas. Se ha extinguido la voz de 97 defensores de derechos humanos y 34 periodistas. En 2021, más de 44,000 personas fueron desplazadas de sus hogares para huir de la violencia y la inseguridad. Esta lamentable situación de derechos humanos es equiparable a la que viven usualmente los países que atraviesan una guerra. Las comparaciones de cifras que se hacen con las lamentables circunstancias humanitarias en Siria, Afganistán, Ucrania, no son ninguna exageración. Sin embargo, podemos coincidir en un problema lacerante de nuestro país, además de la violencia, que es la desigualdad. Por esta razón, valoramos la emisión de un número importante de recomendaciones sobre casos que implican el derecho a la salud, a la educación y también el derecho al trabajo en los conflictos laborales con personas trabajadoras al servicio del Estado. Es indispensable que la CNDH siga definiendo criterios por los que se puede exigir la garantía de estos derechos. En particular, la reciente facultad con respecto a la actuación de servidores públicos en cuanto a derechos laborales es un ámbito que tiene aún mucho camino por recorrer, presidenta, y será más necesario porque en la actual y la pasada legislatura, se han dado pasos históricos en materias como personas trabajadoras del hogar, contra el outsourcing, democracia sindical, teletrabajo y vacaciones. Las demandas que se susciten en estos temas llegarán a las autoridades competentes y será vital contar con la posibilidad de recurrir a la CNDH en aquellos casos en que las autoridades, por comisión o por omisión, hayan vulnerado estos derechos laborales. Lo mismo puede decirse de las reformas que están próximas a aprobarse o entrar en vigor, como son acoso y violencia laboral, igualdad de remuneración entre mujeres y hombres y empleo para las personas con discapacidad.
Al respecto, en nuestro grupo parlamentario hemos propuesto que la CNDH asuma un papel activo para establecer diagnósticos nacionales sobre la situación de estos derechos. Sobre lo anterior le pregunto, ¿cuál es la perspectiva para adoptar un plan de acción sobre empresas y derechos humanos? Es un aspecto sobre el que ya hay importantes referencias en instituciones de Naciones Unidas y sobre el que se ha adelantado que la CNDH prepara acciones. Un tema de nuestro mayor interés es la prisión preventiva oficiosa, que desafortunadamente se ha utilizado con mayor frecuencia y se ha impuesto en nuestro marco jurídico a pesar de que vulnera diversos derechos humanos esenciales, como es la presunción de inocencia. El abuso de la prisión preventiva criminaliza la pobreza, porque afecta especialmente a quienes menores oportunidades tienen para contar con acceso a la justicia y porque permite la reproducción de los círculos de violencia en las comunidades. Creemos que fue un acierto que la CNDH presentara una acción de inconstitucionalidad para evitar la prisión automática y sin sentencia. Sin embargo, a 4 años de la reforma constitucional para extender esa figura, cada día se vuelve más urgente frenar la normalización de la prisión preventiva, en especial la oficiosa, así como impulsar una política de reinserción que evite la reincidencia y desmonte el poder de organizaciones criminales que operan dentro de los sistemas penitenciarios. Considerando que 4 años ha sido tiempo suficiente para evaluar las repercusiones del uso extendido de la prisión preventiva oficiosa, pues existen los datos oficiales, le pregunto, ¿qué diagnóstico tiene la CNDH sobre los derechos de las personas que permanecen en prisión preventiva? ¿Qué acciones está tomando la Comisión para evitar el uso indiscriminado de la prisión preventiva oficiosa y fortalecer procesos penales apegados a derechos? En los últimos años, los derechos humanos de las mujeres han ocupado un lugar primordial en la opinión pública. Gracias a la movilización inédita que ha ocurrido en el país, a los feminismos que convocan en marzo y en cada ocasión que se presentan casos de alto impacto de mujeres agredidas, desaparecidas, detenidas o asesinadas. También han cobrado gran relieve las causas por los derechos sexuales y reproductivos, el trabajo remunerado y no remunerado, en especial la economía del cuidado. ¿Qué nos puede informar acerca de las respuestas de la CNDH ante las agendas feministas? ¿Cómo evalúa la Comisión las decisiones que reducen los servicios de cuidado y cómo va a participar para adoptar una perspectiva de derechos en la construcción de un sistema nacional de cuidado? La inercia de administraciones anteriores para entregar a las Fuerzas Armadas tareas sustantivas de seguridad pública no solo no se detuvo, Presidenta, sino que se expandió a aspectos que era difícil imaginar como obras públicas y la administración de servicios como puertos o aduanas. Lamentamos que la CNDH se haya negado a reconocer la prioridad de principios de derechos humanos ante las diversas reformas y decretos que han dado labores que no le corresponden al Ejército y la Marina, cuyo objetivo, muy importante y muy loable, es la defensa de la soberanía nacional. Los órganos de derechos humanos de la ONU y del sistema interamericano y, por supuesto, las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales han dado suficientes argumentos y evidencia para afirmar que la presencia permanente de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública constituye un riesgo claro para el deterioro de los derechos humanos. Estamos convencidos que la voz de la CNDH hubiera cambiado el escenario hacia las decisiones de la Suprema Corte de Justicia y hoy, lamentablemente, quedan menos opciones para revertir esta tendencia. Termino, presidente. En particular, quisiera que nos informe ¿qué acciones está tomando para salvaguardar la vida y la integridad de los defensores Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, que hace algunos días fueron privados de la libertad y están desaparecidos en Michoacán? Exhortamos a la comisión que usted preside que tome cartas en el asunto para contribuir a su inmediata localización y salvaguarda de sus derechos humanos. Por su atención y respuestas, muchas gracias.